Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios nuevamente por un nuevo día que Él nos da. Amén. Dios es bueno y Él muestra cada día para con nosotros su amor, su fidelidad. Y así es Dios, ¿no? Él en su palabra nos revela mucho de su carácter, de cómo es Él para con nosotros. A pesar que nosotros en nuestras limitaciones o imperfecciones tendemos a fallarle muchas veces a Dios e incluso llegamos a ser hasta infieles con el Señor, pero Dios en su amor y en su misericordia nos restaura, nos perdona porque Él ha prometido ser fiel con cada uno de nosotros. Amén. En la palabra de Dios nosotros encontramos mucha información que nos ayuda a ir conociéndolo más a Él, y ese conocimiento nos va a llevar a tener una relación buena con nuestro buen Dios y Padre, de tal manera que nuestro amor, nuestro servicio a Dios no sea forzado. Algo que tú puedas hacer por Dios no sea forzado, sino sea impulsado por el amor y el conocimiento que tú tengas de Dios. Por eso que importante es, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aprendamos a ir conociendo cada día más al Señor. Para eso se nos dio las Escrituras. Dios no se va a dar a conocer a ti a través de algún profeta que venga y te diga cosas, o por ahí sueñes algo, ¿no? Son cosas que se van a dar en algún momento, seguro, de parte de Dios, pero no es la forma en que Dios eligió que tú y yo lo podamos conocer. La manera que Dios escogió para que nosotros lo conozcamos es a través de su hermosa palabra. Por eso que Jesús dijo que las Escrituras dan testimonios de mí, dijo el Señor. Así que es la palabra de Dios quien va a testificar de quién es Dios, que nos va a hacer conocer a Dios, ya que las Escrituras dan testimonios de Dios mismo. Así que nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana y la mujer samaritana corrió a su pueblo a anunciar que había encontrado al profeta, ellos escucharon de Jesús, lo conocieron a Jesús por el testimonio de esta mujer. Pero luego ellos dijeron, no solamente creemos por lo que tú nos dices, también creemos porque hemos tenido una experiencia personal con Dios, ahora creemos porque Él nos ha hablado. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios no solamente por lo que las personas nos cuenten, por lo que el pastor me enseñe, me diga, el hermano o la hermana, no. Eso es bueno y edifica a la iglesia, pero nosotros también tenemos que aprender a conocer de manera personal, acercarnos a Dios, leer la palabra de Dios. En estos tiempos muchas personas ya no leen la Biblia, escuchan el mensaje de uno, de otro, se pasan de un lugar a otro escuchando, y no es malo escuchar la palabra de Dios, porque en realidad cuando la palabra viene de parte de Dios, sí edifica nuestros corazones, nos ayuda. Pero ¿cuándo es que nosotros vamos a tener un encuentro real con Dios? ¿Cuándo es que nosotros vamos a separar un tiempo, sentarnos y meditar cuidadosamente en las Escrituras, y que Dios nos hable a nosotros y nosotros podamos ir conociendo, ya no por lo que otros nos dicen, sino porque yo estoy entendiendo, yo estoy viendo lo que Dios está hablando y tratando con mi vida? Y eso es lo que Dios quiere, al fin y al cabo, que Dios quiere que nosotros lleguemos a conocerlo, porque el conocimiento que nosotros adquiramos de parte de Dios nos va a dar libertad, nos va a ayudar a madurar, va a crear fe en nuestros corazones, aún va a traer sanidad sobre nuestros cuerpos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos limpia, nos aconseja, nos guía en esta vida. El Salmo 119, todos sus versos van a hablar acerca de la palabra de Dios, de cuán importante es conocerlo y acercarnos a Él. Es muy bueno, mi amado hermano, acercarnos a Dios a través de su palabra. Y cuando uno se acerca a Dios, como dice Santiago 4:8, Él también se acerca a nosotros. Y esa es la comunión, pues, ¿no es cierto? Es cuando tú vas en busca de un amigo y lo llamas por su nombre, y la comunión no está cuando tú lo llamas o cuando, tú vas. La comunión está cuando Él sale, se acerca a ti y comienzan a conversar. Esa es una comunión entre amigos, pues, ¿no es cierto? De igual manera, cuando uno se acerca a Dios, Dios también se acerca a nosotros y tenemos una comunión, una relación muy estrecha, de tal manera que podamos ir conociendo más de sus virtudes, de su poder, de su amor, de su gracia, de su soberanía en nuestras vidas, ¿no? Y vemos el actuar de Dios en nuestras vidas, y eso nos permite conocer a Dios de tal manera que cuando venga el día
el día de la prueba, o llamémoslo el día difícil, el día de aflicción, que todo el mundo lo pasa, todo, buenos y malos, creyentes, no creyentes, todos pasan su momento difícil. Aquí no pasa por un momento difícil, hermanos, todos lo van a pasar. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando uno pasa su momento difícil, allí se ve quién está fundado sobre la roca y quién está fundado sobre la arena. Aquel que está fundado sobre la roca es aquella persona que constantemente está leyendo la palabra de Dios, constantemente está buscando de Dios, y cuando viene ese día que uno no espera, no te agarra desprovisto, no te encuentra mal parado, te encuentra bien parado y fundamentado sobre la roca que es Cristo. Para eso Dios quiere que nosotros tengamos comunión día a día, que lo vayamos conociendo para enfrentar los momentos difíciles, para poder testificar de Dios cuando se presente la oportunidad. Y ya que la oportunidad muchas veces no tiene que presentarse, nosotros tenemos que buscar la oportunidad de hablar de Cristo, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando se presente la oportunidad o cuando no lo haya, genera tú esas oportunidades para que puedas hablar y testificar del buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y su palabra es hermosa. En una oportunidad, el Señor Jesucristo, ¿no? Voy a leer en Lucas capítulo 9, versículo 18, dice, aconteció mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos se ha levantado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, vamos a ser confrontados mientras busquemos a Dios, mientras leamos la Biblia, vamos a ser confrontados con esta hermosa verdad. ¿Por qué el Señor Jesucristo les hizo esa pregunta a sus discípulos? ¿Acaso Él no sabía? Jesús, Él sabía perfectamente qué es lo que la gente decía de Él. Pero nuestro Señor quería saber si los discípulos sabían quién era Él. Por eso Él les hace esa pregunta y les dice, ¿qué dice la gente acerca de mí? Para ellos, ¿quién soy yo? Las personas, mis amados hermanos, que no conocen a Jesús, tienen un concepto de Él. Cuando Jesús estaba orando, se apartó de la multitud, se apartó de toda la gente y solamente se quedó con sus discípulos y oraban. En ese momento de intimidad, de oración, en ese momento espiritual, llamémoslos así, en ese momento de comunión, de consagración, es cuando ellos escuchan la voz de Jesucristo y son confrontados. Cuando nosotros, mis amados hermanos, estemos en comunión con Dios a través de la oración, que es muy importante orar, a través de la palabra de Dios, en ese momento de comunión, muchas de las veces vamos a ser confrontados con esta preciosa verdad y que va a sacar lo que somos nosotros y quién es Dios para nosotros y nos va a ayudar a como dice las Escrituras, en 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿no? Dice, toda la Escritura, cuando uno lee la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia, yo leo, me va a enseñar. Esa enseñanza me va a comenzar a redarguir, o sea, me va a mostrar quién soy yo. Y a la vez me va a ir corrigiendo y me va a ir instruyendo qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, para eso es la palabra de Dios, para que nos vaya perfeccionando, capacitando. Entonces, pero si yo no leo la Biblia, yo no me acerco a Dios, ¿cuándo voy a ser instruido, capacitado, enseñado por Dios? ¿Cuándo voy a ser redarguido de cómo soy yo? Aquí Jesús, nuestro Señor, Él está redarguyendo a sus discípulos. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o algún otro profeta. La gente lo tenía como profeta aquí. Aquí está declarando que las personas lo tenían a Jesús como profeta. Y él era un profeta. Y la pregunta les hace a sus discípulos, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios, más que un profeta. Tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías, tú eres Dios mismo en esta tierra, porque ese era el conocimiento que tenía el pueblo de Israel, que Dios mismo iba a visitar a su pueblo a través del Mesías, a través del Cristo de Dios.
Y eso es lo que le dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué el apóstol Pedro le da esa información, esa respuesta? Recuerden que en otro libro también se habla, tanto en Marcos como en Mateo y Marcos también se habla de este encuentro, de esta pregunta. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no hay un ser humano que te haya revelado esta verdad. Esta verdad te la reveló mi Padre que está en los cielos. Y justamente es eso, mi hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la oración, como lo hizo Jesús con sus discípulos en este momento. Cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, aquí Jesús hablándole a sus discípulos, nosotros vamos a recibir abundante revelación en nuestros corazones. Y no va a ser una revelación humana, va a ser una revelación divina que nosotros tengamos mientras busquemos a Dios, mientras nos acerquemos a Él. Nosotros no podemos tener el mismo concepto que tienen las personas que no conocen a Cristo. Nosotros no podemos tenerla, porque las personas tienen un concepto de Dios y buscan a Dios por cuando lo necesitan, buscan a Dios cuando quieren algo de Él, y nosotros no podemos buscar a Dios de esa manera. Es cierto, Dios dijo, cuando ustedes necesiten, búsquenme, llámenme, toquen, porque todo aquel que busca va a hallar, el que llame se le abre, entonces el que pida reciba. Dice la Biblia que sí, podemos pedir, pero no es solamente para eso que Dios existe, mi amado hermano. Lamentablemente el mundo solamente aplica ese texto, lo busca cuando lo necesita, lo llama cuando requiere algo de Él, pide porque tiene alguna necesidad. Está bien, pero no solamente Dios es, digamos, aquel que provee y que da. Dios también es el Señor. En el libro de Romanos 14:9 dice, Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor. Entonces, el ser Señor ya cambia las cosas también. ¿Por qué? Porque el ser Señor te convierte a ti en un servidor. En un servidor te convierte a ti y a mí en servidores. Entonces, como servidores entendamos que nosotros estamos a las órdenes de Dios y también entendamos que Él es el Cristo de Dios. Él es Dios en esta tierra y nosotros le rendimos adoración a Dios. No solamente nosotros podemos actuar como actúa el mundo que no conoce a Cristo. No, mi amado hermano. Tiene que haber una diferencia. Ellos buscan a Dios cuando lo necesitan, cuando requieren algo de Él, cuando les falta algo. Señor, por favor, ayúdame en esto y en aquello. Y nuevamente vuelven a sus mismas actividades pecaminosas. Y nosotros no podemos hacer así. Nosotros tenemos que ser personas que sí se acerquen a Dios para pedir cuando hay necesidad, pero también tenemos que ser adoradores, conocedores de su palabra, hacedores de la voluntad de Dios. No solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, como dice en el libro de Santiago. Tenemos que actuar diferente, mis amados hermanos. Por eso que Jesús dice, ¿y quién soy yo para vosotros? Para la gente ya, entiendo que soy un profeta, alguien que me buscan cuando necesitan y yo los sano, les dado hasta de comer a ellos porque me lo piden y yo tengo compasión de ellos. Está bien, yo amo al mundo y les doy lo que ellos necesitan cuando me lo piden y está bien, pero eso no es una relación. Eso no es una relación. Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Represento lo mismo para ustedes que para el mundo? Tiene que haber una diferencia. Y es la pregunta que Jesús te hace en este momento. ¿Qué represento yo para ti? ¿Qué representa Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y esa respuesta únicamente la tienes tú. Y Dios sabe perfectamente quién es Él para ti. Espero, mi hermano, que Dios represente todo para nosotros. Que Dios represente nuestro caminar diario, que Dios represente nuestro momento de oración, nuestro momento de meditación, sean parte de nuestra buena comunión con Dios. ¿Qué representa Dios para ti? ¿Qué representa Dios para mí? Y termino con esto. Lo que Dios represente para tu vida va a determinar la forma en que tú actúes en esta tierra. Lo que Dios determine, lo que tú pienses que es Dios para ti, de esa manera vas a actuar tú en esta tierra. Si tú crees que Dios es tu Señor, tú vas a actuar como un siervo de Dios. Y si tú crees que Dios es tu Cristo, tu Dios, tú vas a llevar una vida de adoración. Y lo que tú pienses de Dios, el concepto que tú tengas de Dios, lo que Dios represente en tu vida, eso va a determinar la forma que nosotros actuemos en esta tierra. Oremos a Dios un momento. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Dios Santo. Te pido perdón, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque muchas veces he actuado de manera convenida, Señor. Muchas veces hasta he usado tu nombre, Señor, de manera indebida, oh Dios.
Gracias porque tú eres bueno y nos invitas a buscarte, a pedir, Señor, cuando tenemos necesidades, oh Dios mío. Y gracias porque tú acudes a nosotros, oh Dios. Pero te pido perdón, Señor, porque no estoy teniendo la clase de relación que tú esperas que yo tenga, Señor. Te pido que me ayudes, oh Dios, a conocerte cada día más a través de tu palabra. Ayúdame a acercarme a ti con amor, con sinceridad, con adoración, buscarte para exaltarte, para glorificarte, para conocerte, oh Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios mío. Pon en mi corazón ese deseo, ese sentir de buscarte día a día, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por aquellos que están enfermos, Señor, y tú lo estás sanando, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor, y sigue sanándolos, oh Padre, en el nombre de Jesús, restaurando su salud, oh Dios. Y por aquellos que están pasando necesidades, Señor, gracias porque tú estás proveyendo sobre ellos, Padre Santo, que son tus hijos también, Señor. Y gracias por las vidas que tú estás restaurando, las familias, los matrimonios, oh Dios, en el nombre de Jesús. Porque ello nos va a ayudar a conocerte cada día más, oh Señor, de tal manera que nosotros podamos actuar de la manera que tú esperas que nosotros actuemos en esta tierra, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Y recuerda esta pregunta: ¿qué representa Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Medita en ello y que Dios te bendiga, que Dios te dé un hermoso día, un día lleno y cargado de su amor y de sus bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Conmigo será hasta mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.